Bueno, vamos a empezar. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. La prueba de Van de Kamer, creo que me mareé Sí, yo sola. Se hace primero los 3 días con 100 gramos de grasa y después se hace la recolección de la materia fecal o se hace todos claro. los días. No. Después se hace la recolección. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya estamos. Bueno, vamos a hablar de los pólipos intestinales y del cáncer de colon y del cáncer de intestino delgado. O sea que es una clase de, básicamente, de tumores. Vamos a empezar con las poliposis. El capítulo de pólipos colónicos. Bueno, primero definir qué es un pólipo. Un pólipo es cualquier nódulo, cualquier masa que se proyecta por encima de la mucosa adyacente. O sea, es una protuberancia visible en la superficie de la mucosa. La importancia que tienen los pólipos es que los cánceres de colon en general surgen a partir de la malignización de pólipos previos. Histológicamente distinguimos varios tipos de pólipos. Está el pólipo hiperplásico, se produce por una hiperplasia de la mucosa, se acumulan células maduras de la superficie, le corresponden al 90% de los pólipos epiteliales del intestino y se localizan sobre todo en la zona rectosigmoidea y pueden degenerar en un cáncer colónico. Entonces, el primer tipo de pólipo es el pólipo hiperplásico. Después tenemos los pólipos amartomatosos. Los pólipos amartomatosos son amartomas. Un amartoma es una proliferación de células diferenciadas y maduras, pero que se disponen y crecen de manera desorganizada. Son más comunes en la zona del recto. Pueden sangrar, pueden producir obstrucción, pueden invaginarse y se pueden malignizar. Pueden ocurrir en forma esporádica, pero hay algunos cuadros hereditarios de pólipos amartomatosos. El primero de ellos es el síndrome de la poliposis juvenil. Son pacientes que tienen de 50 a 100 nódulos en el tracto gastrointestinal, son pacientes jóvenes y por lo tanto tienen mucho riesgo de hacer un adenocarcinoma porque tienen entre 50 y 100 pólipos. Después hay un síndrome muy interesante que es el síndrome de Peutz-Jeghers. El síndrome de Peutz-Jeghers tiene múltiples pólipos amartomatosos en todo el tracto gastrointestinal, pero además tienen una pigmentación en la cara, en la mucosa, en los labios, en la mucosa de la boca, en la cara, en los genitales y en las palmas de las manos. Es una pigmentación melánica. Tienen una mutación de un gen que se llama STK11, que está localizado en el cromosoma 19. Estos pacientes pueden tener cáncer de colon, pero también pueden tener mayor riesgo de cáncer de páncreas, de mama, de pulmón, de testículo
de conductos biliares, de ovario, de útero y de trompas. Estos pólipos deben ser extirpados a través de la colonoscopía para evitar justamente su malignización. Después está el síndrome de Cowden. También el síndrome de Cowden es un cuadro genético. Hay una mutación de un gen que se llama PTEN, localizado en el cromosoma 10. Se ubica en el tracto gastrointestinal. También pueden tener tumores de tiroides y tumores de mama. Y tienen lesiones en la piel, tienen queratosis en las partes distales de la piel, papilomas orales en la boca y tumores benignos del folículo piloso. Después nos quedan dos síndromes más. Uno es el síndrome de Cronkite-Kanada. Es un síndrome donde el paciente tiene poliposis gastrointestinales y en la piel tiene atrofia de las uñas, alopecia y pigmentación cutánea. No se ha encontrado todavía el gen que lo provoca. Y hay un síndrome muy raro que es el de Rubalcaba-Mire-Smith, que tiene pólipos juveniles, microcefalia, o sea, una cabeza de tamaño pequeño, y anomalías en el desarrollo. Todos esos entonces son amartomatosos. Hay amartomatosos adquiridos y hay amartomatosos genéticos, que son la poliposis juvenil, el Peutz-Jeghers, el Codwen, el Cronkite-Kanada y el Rubalcaba-Mire-Smith. Después nos quedan los pólipos adenomatosos. Los pólipos adenomatosos se producen por una proliferación circunscripta del epitelio glandular adentro de la mucosa del colon. Son lesiones premalignas, solamente el 1% se transforma en un cáncer. Pueden ser pediculados, o sea, tener como un tallo, o pueden ser sésiles. Cuando son sésiles no tienen tallo y tienen una base ancha. Es más común que aparezcan cánceres en los pólipos sésiles. Esto es un concepto importante. Las neoplasias son más comunes en los pólipos sésiles. Desde el punto de vista histológico, estos pólipos adenomatosos se clasifican en tubulares. Los tubulares pueden estar en el colon, pero pueden estar en el estómago, intestino delgado y en la ampolla de Vater. Los llamados adenomas vellosos son muy grandes, se malignizan con frecuencia, metastatizan con rapidez y cursan con diarrea y pérdidas importantes de potasio. Esto es importante porque es el único tipo de cáncer colónico que cursa con diarrea y pérdidas importantes de potasio. A veces hay variedades tubulovellosas. Se ha descrito una variedad que se llama adenoma en sierra del colon. En estos adenomas las glándulas colónicas tienen una arquitectura en serrucho, son el 15% de los pólipos, se ubican en colon izquierdo y en el recto, pueden sangrar y pueden convertirse en tumores malignos con mayor velocidad. También se ha descrito un síndrome de poliposis familiar por presencia de estos adenomas en sierra. Esos son los pólipos colónicos. La mayoría son asintomáticos, se pueden descubrir en una colonoscopía o al pedir un colon por enema con técnica de doble contraste. Los pólipos pueden sangrar, producir proctorragia o producir una anemia ferropénica crónica con sangre oculta en materia fecal positiva. También pueden los pólipos ser cabezas de invaginación intestinal, producir hilio
Los adenomas vellosos dan diarrea, dan hipoproteinemia e hipopotasemia. Y por supuesto, el mayor riesgo siempre es la malignización de los pólipos. Los pólipos en general hay que extirparlos. Se los puede extirpar cortando el tallo, si es un pólipo pedunculado. Si no, se pueden extirpar por fragmentos, si son pólipos sésiles o semisésiles. Es muy importante que el patólogo en la biopsia determine si el pólipo llega a tener un cáncer. El patólogo tiene que decir en la biopsia si el cáncer fue extirpado totalmente, ya que si no fue extirpado totalmente, hay que hacerle una colectomía parcial al paciente del sitio donde estaba implantado el pólipo. Cuando un paciente tiene un pólipo, el 33% puede tener más de un pólipo en otros lugares del colon, o sea que hay que estudiarle todo el colon. Y tienen una posibilidad de tener pólipos más adelante entre un 30 a un 50% de los casos. Por lo tanto, deben ser endoscopiados cada 5 años. Después tenemos el cáncer de colon hereditario. Dentro de este cáncer de colon hereditario tenemos la poliposis adenomatosa y familiar del colon. Es un síndrome autosómico dominante. Son pacientes que tienen más de 100 pólipos. Suelen aparecer entre los 29 y los 39 años. Tienen un defecto en el brazo largo del cromosoma 5. Hay una forma clásica que tiene entre 400 a 2.500 pólipos en el colon. Pueden tener también pólipos en el estómago y pueden tener pólipos cercanos a la ampolla de váter. Hay una forma atenuada que solo tienen menos de 30 pólipos, la mayoría en el colon del lado derecho. Hay un síndrome de Gardner. El síndrome de Gardner, además de tener múltiples pólipos, tienen tumores óseos en la mandíbula, en el cráneo, en los huesos largos. Tienen hipertrofia del epitelio de la retina. Pueden tener cánceres de la ampolla de váter, anomalías en la dentición, tumores de tiroides, de las glándulas adrenales y hepatoblastomas. Hay otro síndrome raro que es el síndrome de Turcot, que tienen poliposis con tumores malignos del sistema nervioso. Son meduloblastomas o glioblastomas y tienen lesiones en la piel color café con leche. Y se ha descrito un síndrome de Oldfield, que es autosómico recesivo, que tiene poliposis colónica con múltiples quistes sebáceos. Yo tuve la ocasión de ver una paciente con poliposis colónica múltiple. La chica era una chica de 20 y pico de años y tenía más de 1.000 pólipos. Son pacientes que cuando vos las interrogas te dicen: mi papá murió de cáncer de colon, mi tío murió de cáncer de colon, mi abuelo murió de cáncer de colon, porque es autosómico dominante y tienen tantos pólipos que la probabilidad de que se malignice es una probabilidad muy elevada. ¿Qué se hace con estos pacientes? Bueno, se los trata en forma crónica con AINES. Se usa el Celecoxib o el Sulindac, porque se vio que el tratamiento crónico con AINES disminuye la probabilidad de malignización. Una vez que se los detecta, se le tiene que hacer la extirpación de todo el colon
general se les deja el recto, pero tienen que hacerse endoscopías del recto cada 6 meses, porque en el recto siguen apareciendo pólipos. O sea, si usted no le hace esa cirugía radical, se van a morir de cáncer de colon. Después tenemos otro síndrome hereditario que se llama síndrome de Lynch. Ocurre en el colon proximal, o sea, en el colon ascendente. Es autosómico dominante. Tienen pigmentación cutáneo mucosa, pero se asocian a cánceres de endometrio, ovario, mama y páncreas. Son pacientes de menos de 50 años. Los genes afectados son el HMSH2 y el HMLH1. Tienen alta tendencia a la malignización. Uno lo sospecha cuando hay 3 o más miembros de una familia afectados por cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de vejiga, cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de páncreas. Siempre hay que descartar que no sea una poliposis colónica múltiple familiar. Bueno, si una persona tiene estos genes patológicos y tiene esta forma, hay que hacerle colonoscopías desde los 25 años de edad, y si es una mujer, hay que hacerle ecografía de ovario, ecografías mamarias, hay que hacerle mamografías, justamente para detectar los cánceres ginecológicos. Bueno, entonces esta es la importancia de los pólipos y de los cánceres hereditarios. Vamos a meternos ahora en el tema del cáncer de colon. Bueno, es uno de los cánceres más mortales. En los varones está el de pulmón, el de próstata y luego viene el de colon. En las mujeres está el de pulmón, el de mama y luego viene el cáncer de colon. En la Argentina es responsable de más o menos 5.500 muertes por año. Es más común a partir de los 45 años. La mayor incidencia es entre los 60 y los 80 años. Es más común en varones. Si aparece un cáncer de colon en un paciente joven, o tiene colitis ulcerosa, o tiene Crohn, o tiene una poliposis colónica. Se vio que hay una relación directa entre la ingesta de calorías, proteínas de la carne, grasas e hipercolesterolemia y la aparición de cáncer de colon. En cambio, el alto ingreso de fibras vegetales, de granos y de frutas protege con respecto a la aparición del cáncer de colon. Esto se ha probado con poblaciones japoneses que viven en la isla de Okinawa, donde tienen una dieta con mucho pescado, con muchas frutas y verduras, casi no tienen cáncer de colon. Pero esos japoneses migran a Estados Unidos, empiezan a comer una dieta rica en grasas, típica de Estados Unidos, y aumenta rápidamente la incidencia de cáncer de colon. La presencia de exceso de grasas animales podría originar mayor proporción de anaerobios en la flora, y esa presencia de anaerobios provocaría la transformación de los ácidos biliares que llegan al colon en sustancias cancerígenas. El pH fecal alcalino también favorece la aparición del cáncer de colon. La disminución crónica de la calcemia
también favorece la aparición del cáncer de colon, la resistencia a la insulina, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. El tabaquismo también favorece la aparición y los síndromes hereditarios y la presencia de pólipos múltiples o pólipos favorece la aparición de cáncer de colon. ¿Cuáles son los signos del cáncer de colon? Fundamentalmente el cambio del ritmo evacuatorio. Todo paciente que tiene cambio de su ritmo evacuatorio normal, sobre todo hacia la constipación, pero también hacia la diarrea, usted tiene que sospechar que puede tener un cáncer de colon y el paciente debe ser estudiado. A veces los pacientes pueden tener dolor abdominal, a veces como el tumor sangra en forma microscópica, el paciente tiene una anemia ferropénica. Todo paciente con anemia ferropénica debe ser estudiado para descartar cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer de colon. Y después se pueden presentar con sus complicaciones, por ejemplo, con proctorragia. Más raramente se pueden presentar con melena, los del colon derecho si el tránsito está enlentecido. A veces pueden producir cuadros de suboclusión intestinal, a veces produce hilio, a veces se puede perforar el colon y producir una peritonitis, a veces se perfora hacia el retroperitoneo, entonces produce una infección en el retroperitoneo con diseminación de las células tumorales hacia el retroperitoneo. A veces se puede palpar, usted tiene que palpar el abdomen con mucha atención porque a veces se puede palpar la masa tumoral. Es común que el paciente tenga pérdida de peso y que el paciente tenga pérdida de apetito. El 55% de los tumores de colon se ubican en el recto y el sigmoide. 35% solo en el recto. 20% solo en el sigmoides. 25% en el ascendente y en el ciego. 15% en el colon transverso. Y solamente 5% en el colon descendente. Los cánceres de ciego y del colon derecho pueden llegar a ser bastante grandes sin dar síntomas y se presentan muchas veces como anemia, una anemia con ferremia disminuida. A veces pueden dar dolor tipo retortijones en la fosa ilíaca derecha. En cambio, los tumores del lado izquierdo se presentan en general con cambio del ritmo evacuatorio, proctorragia, tenesmo al ir de cuerpo y disminución del diámetro de las heces. Otro signo frecuente es la eliminación de moco por la materia fecal. Una cosa interesante, es que a veces hay pacientes que se presentan con endocarditis o sepsis por Streptococcus bovis o por Clostridium septicum. Estoy medio alérgico, me estoy quedando sin voz. Se presentan con sepsis o con endocarditis por Streptococcus bovis
o por Clostridium septicum. Esos gérmenes provienen del colon, de la zona donde está el tumor. O sea que si usted tiene un paciente con sepsis o un paciente con endocarditis por Streptococcus bovis o por Clostridium septicum, usted tiene que buscarle el cáncer de colon. Hay formas atípicas de presentación, por ejemplo, invasión de órganos cercanos y fístulas con vejiga, con vagina, con asas intestinales. A veces se puede presentar por fiebre como fiebre de origen desconocido, muchas veces porque tienen abscesos o porque tienen metástasis múltiples hepáticas. Las metástasis hepáticas muchas veces producen fiebre de origen desconocido. Y dentro de los tumores, a veces uno puede encontrar un tumor y no encuentra el tumor primario. Se llama tumor de primario desconocido. De esos tumores primarios desconocidos, el 6% corresponde al cáncer de colon. El 3% de los pacientes con cáncer de colon puede tener 2 cánceres de colon o más de 2. O sea, puede tener un cáncer del colon izquierdo y otro cáncer en otra porción del colon. Y un 2% puede presentar un cáncer de colon. Usted tuvo un cáncer y pasan 2 años y tiene otro cáncer de colon. Por eso, cuando usted tuvo un cáncer de colon, el paciente debe ser estudiado con endoscopías, porque si tuvo uno, puede tener otros. El 98% de los cánceres de colon son adenocarcinomas. Hay un 2% que pueden ser carcinoma de células en anillo de sello, carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células escamosas, sarcoma de colon, linfoma de colon, tumor carcinoide de colon o tumor indiferenciado de colon. O sea, todos estos son muy raros. El 98% son adenocarcinomas. Hay 2 clasificaciones de estadios del cáncer de colon. La primera clasificación fue la clasificación de Dukes. Dukes habla de un estadio A, cuando solo se afecta la mucosa o la submucosa, de un estadio B, cuando el tumor afecta la capa muscular, un estadio C, cuando ya tiene ganglios linfáticos próximos y ha afectado todo el grosor de la pared, y un estadio D, cuando tiene metástasis a otros órganos. Esa es una de las primeras clasificaciones históricas que se usó para el cáncer de colon. Se hizo una modificación de esta clasificación, que es la modificación de Astler y Kohler. El estadio A es solo limitado a la mucosa. Estadio B1 invade la muscular de la mucosa, pero no llega a la muscular. B2, cuando va más allá de la muscular propia. C1 es un B1 con ganglios positivos, C2 es un B2 con ganglios positivos, y el estadio D es cuando tiene metástasis a distancia. Y después tenemos la clasificación más moderna. La clasificación más moderna es la clasificación llamada TNM. En lo que respecta al tumor, tenemos TX, cuando no se puede evaluar que haya tumor primario,
T0 cuando no hay prueba de tumor primario, T1S cuando hay carcinoma in situ, T1 el tumor invade la submucosa, T2 invade la capa muscular, T3 invade toda la pared y se propaga a los tejidos perirrectales, T4A cuando penetra el peritoneo visceral, T4B cuando invade o se adhiere a otros órganos. La N se refiere al compromiso ganglionar, NX no se pueden evaluar los ganglios, N0 no hay metástasis a los ganglios, N1 cuando hay metástasis de 1 a 3 ganglios, N1A un solo ganglio, N1B 2 a 3 ganglios, N1C hay depósito tumoral en la subserosa, en el tejido mesentérico pericolónico. Y N2 cuando hay metástasis a 4 más ganglios, N2A de 4 a 6 ganglios, N2B cuando hay más de 7 ganglios afectados. Y después la M, M0 no hay metástasis, M1 hay metástasis, M1A metástasis en un solo órgano, M1B cuando hay metástasis a más de un órgano. La metodología diagnóstica, bueno, fundamentalmente hay dos pruebas. Una es la sangre oculta en materia fecal, que es una prueba bastante inespecífica, requiere que el paciente durante varios días haga una dieta, no se cepille los dientes, hay que hacer la recolección de la materia fecal y además el sangrado de estos tumores es intermitente, entonces aunque la prueba le dé negativa, el tipo puede tener un tumor igual. Y la otra prueba es la colonoscopía. Se recomienda la colonoscopía cada 5 años a partir de los 50 años, salvo que usted haya tenido parientes con cáncer de colon a edades menores. Si usted tuvo parientes con cáncer de colon a edades bajas, hay que endoscopiarlo al paciente ya a partir de los 25 o 30 años. Se pueden pedir marcadores tumorales, el principal es el antígeno carcinoembrionario. El antígeno fundamentalmente sirve para detectar recidiva del cáncer, ya que cuando usted le saca el tumor, el carcino embrionario se torna negativo, y si el tumor recidiva o tiene metástasis, el carcino embrionario se torna positivo. Siempre hay que hacer el examen rectal. El tacto rectal nos permite ver los 8 centímetros del recto, hasta ahí llega el dedo, 8 centímetros, y se calcula que el 20% de los tumores se pueden palpar si usted hace el tacto rectal. Se puede hacer una rectosigmoidoscopía que le permite ver hasta el ángulo esplénico. Y si no, hay que hacer la videocolonoscopía que permite visualizar todo el colon. El colon por enema con técnica de doble contraste es un estudio radiológico muy complejo. Tiene que hacerlo un muy buen radiólogo que pueda desplegar todo el colon para poder asegurar que no hay ninguna neoplasia. Es un estudio muy operador dependiente y el problema que tiene es que si usted le encuentra el cáncer, igual lo va a tener que biopsiar. Entonces no tiene sentido hacer el colon por enema si después usted le va a tener que hacer, si tiene el cáncer, le va a tener que hacer la colonoscopia. Hay algunos estudios nuevos, por ejemplo, la colonografía computada tomográfica, también llamada colonoscopía virtual, requiere la misma preparación que para hacer una colonoscopía y requiere distender el colon con aire o con dióxido de carbono. Es un buen estudio, pero el problema que tiene es que si usted detecta que el paciente tiene un tumor, después le va a tener que hacer la colonoscopía para hacerle la biopsia.
La resonancia permite visualizar mejor las metástasis hepáticas. La tomografía por emisión de positrones se hace de cuerpo completo, entonces permite ver dónde hay metástasis en todo el cuerpo. Se están haciendo pruebas con antígenos monoclonales para detectar si el paciente tiene recidiva del cáncer. Si usted supone que está invadida la vejiga, le tiene que hacer una citoscopía de la vejiga. Las complicaciones, ya dijimos el hilio, la perforación del tumor con peritonitis, la perforación al retroperitoneo. Puede haber síndromes paraneoplásicos. Se ha descrito la dermatomiositis, la miositis, la acantosis nigricans, la degeneración cerebelosa, las trombopatías asociadas a cáncer, la hipertricosis lanuginosa, el pioderma gangrenoso, el pénfigo paraneoplásico, el síndrome de Leser-Trelat, la queratodermia palmoplantar y el eritema anular centrífugo. Hay unas cuantas que son dermatológicas. Yo lo que he visto es dermatomiositis, eso he visto, asociado a cáncer de colon. Las metástasis primeras son a los ganglios linfáticos regionales, metástasis al hígado, puede dar metástasis al ganglio supraclavicular o ganglio de Virchow, y después del hígado puede ir al pulmón, al hueso o al cerebro. Tenemos un problema con los cánceres de recto. Cánceres de recto van directamente a los ganglios mediastinales, al pulmón y a los ganglios supraclaviculares. Por eso el cáncer de recto tiene muy mal pronóstico, porque va directamente al pulmón, sin pasar por el hígado, porque las metástasis van por la porta, no van por la porta, van por la cava. Existe lo que se llama el tumor de Krukenberg, tumor de Krukenberg de colon, que es cuando el cáncer da metástasis en los ovarios. Es rara la metástasis al sistema nervioso y a glándulas suprarrenales. Diagnóstico diferencial con diverticulitis, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, abscesos periapendiculares, colitis quística profunda, compromiso vascular del colon, colitis infecciosas, pancreatitis, cáncer de ovario, endometriosis. Son factores de mal pronóstico. Si tiene poca diferenciación histológica, si el tumor se perforó, si está adherido a órganos adyacentes, si invadió el retroperitoneo o si invadió las venas. La semana pasada justamente me contaron de un paciente que con un cáncer de colon derecho le invadió la vena ilíaca. Al invadirle la vena ilíaca, el paciente tenía una trombosis de toda la pierna del lado derecho. Eso es un signo de muy mal pronóstico. El estadio A de Dukes tiene una sobrevida a 5 años del 74%, el B1 del 67%, el B2 del 54%, el estadio C1 37%, C2 17%, y el estadio D solo sobreviven 5 años el 6%. Se vio que la administración de suplementos de ácido fólico, calcio y AINES disminuye la probabilidad de que aparezca un cáncer de colon.
El tratamiento fundamentalmente es el tratamiento quirúrgico. Si el paciente cuando se tiene que operar ya tiene metástasis, a veces se le puede hacer una quimioterapia previa a la cirugía y después hacerse la cirugía. Y después de la cirugía muchas veces se hace quimioterapia. La radioterapia, la verdad que se usa poco, solamente como forma paliativa de la enfermedad. En lo que respecta a la quimioterapia, se utiliza mucho el 5-fluoruracilo, la leucovorina y el irinotecan. Son las drogas que más se utilizan, y el levamisol como drogas para el cáncer de colon. Ha mejorado mucho la quimioterapia de los cánceres de colon. Hemos logrado mejorar mucho la sobrevida. Yo he visto pacientes sobrevivir con un estadio muy avanzado de cáncer de colon, sobrevivir 7 u 8 años. O sea que ha mejorado mucho, mucho la calidad de las quimioterapias que usamos en los cánceres de colon. Bueno, la neoplasia de recto no vamos a hablar en especial porque no tiene ninguna cosa especial con respecto a la del colon. Sí vamos a hablar de los tumores apendiculares, tumores que aparecen en la zona del apéndice. Fundamentalmente tenemos el tumor carcinoide. Es un tumor que proviene de células neuroendocrinas. Se localiza en el apéndice y más raramente en el intestino delgado, recto, estómago y colon, entre 40 y 60 años, y son más comunes en mujeres. Es difícil diferenciar si es benigno o maligno. Los malignos se detectan porque o tienen metástasis o porque penetran mucho en profundidad, tienen mayor tamaño y mayor número de necrosis y de mitosis. Estos tumores producen un síndrome que se llama síndrome carcinoide. Síndrome carcinoide tiene flash facial, broncoespasmo, diarrea y fibrosis de las válvulas cardíacas derechas. Este síndrome carcinoide es más común en los pacientes que tienen formas malignas con metástasis hepáticas. El síndrome carcinoide se produce porque es raro, es un síndrome raro, pero se produce porque estos tumores liberan serotonina, noradrenalina, dopamina, histamina, calicreína, bradiquinina, motilina, BIC, gastrina, beta-endorfinas, cromogranina, prostaglandinas, o sea, un montón de mediadores, y estos mediadores producen el cuadro del flash facial, el broncoespasmo, la diarrea y la fibrosis de las válvulas cardíacas del lado derecho. A veces se los confunde con una apendicitis, el paciente se opera pensando que es una apendicitis y se encuentra que tiene un tumor carcinoide. En otros casos se hace la tomografía o la resonancia y se detecta el tumor en la fosa ilíaca derecha y las metástasis hepáticas. Se puede hacer un centellograma con anticuerpos contra el receptor de la somatostatina. Este centellograma se fija, los anticuerpos se fijan directamente en las células tumorales y entonces uno puede decir que se trata de un tumor carcinóide. Suelen tener elevados en orina el ácido 5-hidroxiindolacético. El tratamiento del tumor es quirúrgico. Si las metástasis son pocas y grandes, se pueden resecar. Si son muchas metástasis y pequeñas, muchas veces no se pueden resecar. Se pueden tratar con quimioterapia, y el síndrome carcinoide se trata con octiotride,
por vía oral o por vía subcutánea. El otro tumor del apéndice es el llamado mucocele. El mucocele deriva de células caliciformes. En general se ubican en el apéndice aparece como lleno de mucina y a veces la mucina se puede extender a todo el peritoneo, dando un cistoadenoma mucinoso. Lamentablemente a veces son malignos, si son malignos se produce un cistoadenocarcinoma mucinoso y entonces las células neoplásicas se extienden a todo el peritoneo y el paciente fallece. Pueden producir perforación del apéndice en 20% de los casos. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, El tema de mucocele, por ejemplo, usted habló de apéndice, o sea que al paciente nosotros le vamos a hacer y en principio se lo trata como una apendicitis. ¿En qué momento se sabe que es mucocele o no? mira, el asunto es así. A veces el paciente viene a la consulta porque el mucocele le perforó el apéndice. En ese caso, para vos es una apendicitis. Vos Peritonitis. lo operás y el cirujano cuando lo abre dice, oye, mira, tiene un mucocele. Le saca el tumor y era una apendicitis por mucocele. Pero en otros casos me ha pasado, una vez me cae un paciente, era un paciente que yo seguía con un EPOC y una cirrosis, y el paciente me dice, ¿sabe que tengo un dolorcito acá en la parte baja del abdomen, una molestia? Yo le palpo el abdomen y le encuentro un tumor en fosa ilíaca derecha. Yo pensé que era un tumor de colon. Se lo mando al cirujano para que le opere el colon. El cirujano lo opera pensando que era un cáncer de colon. Cuando lo abre, me dice, Ricardo, tengo 60 años de cirujano, es la primera vez que veo un mucocele de apéndice. Es un mucocele, se lo sacó, el tipo siguió vivito y coleando porque era benigno. A veces tenés una minoría que son malignos. Cuando son malignos es una cagada porque como fabrican mucina, las células neoplásicas se diseminan en esa mucina y si la mucina cae al peritoneo, sonó, porque todas las células neoplásicas invaden todo el peritoneo y el tipo se muere de ilio. ¿Mm? Ese es el mucocele. Después nos quedan los linfomas. Los linfomas son linfomas no Hodgkin, son más comunes en varones. Para decir que el linfoma es digestivo, intestinal, no tiene que tener compromiso en ningún otro órgano, ni en el hígado, ni en el vaso, ni en ganglios, o sea, es primario de intestino. Se presentan como dolor abdominal, cambio del ritmo evacuatorio, a veces se pueden perforar. Tenemos el linfoma B tipo MALT. El linfoma B tipo MALT en general se localiza en la zona iliocecal, se lo trata con cirugía y con quimioterapia. El linfoma B de células grandes difuso, que puede obstruir, perforar o sangrar. Y el que a mí me importa es el linfoma secundario a la enfermedad celíaca. Los celíacos que transgreden la dieta del gluten, en el 9% de los casos pueden tener linfomas. ¿Y cómo te das cuenta que desarrolló el linfoma? Porque tiene dolor abdominal, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, pueden tener anemia y aumenta la láctico deshidrogenasa. Son bastante agresivos. A un año está vivo el 40% y a 5 años el 20%. Tratamiento es cirugía y quimio. Después se ha descrito el linfoma secundario a inmunodepresión,
Este se ve en pacientes HIV positivos y en trasplantados. Son tumores muy agresivos que tienen una sobrevida muy corta y mucha sintomatología, pérdida de peso, sudoración, fiebre. Se los trata con cirugía y quimioterapia. Y nos queda como final la enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado, es el llamado linfoma del Mediterráneo. Son células B linfoides que producen una inmunoglobulina A anormal. Es más frecuente en el Mediterráneo y en el Cercano Oriente, en jóvenes de bajo nivel económico, con mucha infectación por bacterias y por parásitos abdominales. Tienen pérdida de peso, fiebre, dolor abdominal, diarrea, anorexia, desnutrición, ascitis. Pueden tener hepatoesplenomegalia, masas palpables en el abdomen y adenomegalias periféricas. Tienen aumento del eritro, anemia, linfopenia, pueden tener giardiasis. Se operan y se tratan con antibióticos como tetraciclina, metronidazol. A los 3 años están vivos el 60%. Esos son los linfomas intestinales. Bueno, esto es lo que les voy a tomar. No les voy a tomar los cánceres anales. Los verán el año que viene cuando tengan cirugía. Me interesa contarles algunos casitos de cánceres colónicos o colónico-rectales. Una vez me llaman cuando yo era residente del segundo año para ver a una señora de 82 años que aparentemente estaba con una infección urinaria. Yo voy a verla a la casa, a la señora, y hablo primero con la hija. La interrogo a la hija me dice que su mamá es muy sana, que tiene 82, 83 años, que está con molestias urinarias y que tiene una fibrilación auricular y que todos los meses ella la llevaba a un prestigioso cardiólogo para que la evalúe cardiológicamente. Y la señora tomaba anticoagulantes por su fibrilación auricular. En el interrogatorio de la señora, de la hija, yo le pregunto cómo va de cuerpo la mamá. La hija me dice, ay doctor, es una lucha. Yo ya no sé qué darle a mi mamá para que vaya de cuerpo. He probado vaselina, he probado todos los laxantes que a usted se le ocurra. Entonces yo le digo, claro, su mamá siempre fue constipada. Me dice, no, mi mamá siempre fue bien de cuerpo. Esto que tiene es los últimos 6 meses. O sea, señores, cambio en el ritmo evacuatorio. Le digo, bueno, vamos a ver a su mamá. La voy a ver a la mamá. La señora estaba con una infección urinaria, estaba dolorida, costaba palparle el abdomen, pero le pude palpar el hígado. Cuando le palpo el hígado, la señora tenía 5 nódulos en el hígado palpables. Entonces la saco a la hija afuera, le digo, mire, su mamá tiene una infección urinaria, pero a mí lo que me preocupa es que tiene un hígado con 5 nódulos. Esos nódulos pueden ser metástasis de un tumor. Yo cuando la estaba viendo a esta señora estaba en segundo año de la residencia, o sea, tenía 26 años. La señora me dice, usted está equivocado, usted no sabe nada.
Entonces yo le digo, señora, acá el médico, ¿quién es? Soy yo el médico, no es usted. Pero veo que usted desconfía de lo que yo sé. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle antibióticos para la infección urinaria y vamos a pedirle una ecografía para que usted vea que lo que yo palpo es lo que yo le estoy diciendo. Yo la semana que viene, el domingo que viene, la vengo a ver. Al otro domingo la voy a ver. Cuando llego, la señora está pálida, demudada, me muestra la ecografía y el ecografista dice: se ven 5 tumores en el hígado, probablemente metástasis. La viejita estaba mejor de la infección urinaria. Yo le palpo el abdomen de nuevo y se palpaba un tumor del tamaño de una naranja en el ciego. Entonces, acá la pregunta es, a la viejita todos los meses la veía el cardiólogo. ¿Por qué no lo encontró el cardiólogo? Porque el cardiólogo solo le revisaba el corazón. Entonces, señores, a los pacientes hay que revisarlos enteros, no por pedacitos. Porque si el cardiólogo lo hubiera revisado, hubiéramos encontrado el cáncer antes de la metástasis y quizá la operábamos y le sacábamos el cáncer. ¿Está clarito? Ejemplo 2. Me llama un alumno de la facultad. Me dice, doctor, quiero que vaya a ver a mi abuelo. Digo, bueno, ¿pero qué tiene? No, tiene molestias digestivas. Digo, bueno, andá, miralo vos. No, doctor, yo, mi familia no la quiero ver, venga usted a verlo. Bueno, el abuelo vivía ahí cerquita de San Luis, la sede nuestra ahí de San Luis y La Rea, un judío del 11. Lo voy a ver, un tipo macanudo. Le digo, ¿qué le pasa? Me dice, mire, doctor, yo tengo un dolor en la panza, más del lado izquierdo. Tengo un dolor, es una molestia, no es un dolor, me dice, es una molestia que tengo acá del lado izquierdo. Le digo, ¿cuánto hace que tiene la molestia? 4 meses. Le digo, pero 4 meses, ¿cómo se dejó estar usted tanto tiempo? No, doctor, me dice, yo no me dejé estar. Yo vi 3 gastroenterólogos. Ah, vio 3 gastroenterólogos. ¿Y qué le dijeron? No, que no era nada, que hiciera una dieta, que no comiera esto, que no comiera lo otro. Entonces le digo, discúlpeme, ¿le palparon el abdomen? No. Bueno, a ver, acuéstese en la cama. El viejo se acuesta en la cama, yo le palpo el abdomen. Tenía un tumor así, de este tamaño, como una mandarina, en el lado izquierdo, donde él decía que tenía el dolor. Entonces le digo, mire, usted tiene un tumor del colon. Mañana se interna, le hacemos la colonoscopía, se va a operar. Hicimos la colonoscopía, cáncer de colon, cirujano lo operó, salió bárbaro de la operación, 73 años. Me dice el nieto, doctor, ¿le hacemos quimioterapia? Le digo, mira, tiene 73 años, está bien, el tumor se sacó limpito, no tiene metástasis evidente. Yo, si es mi abuelo, no le hago nada, lo dejo tranquilo, lo que vive, vive. Bueno, doctor, no le hacemos nada. Bueno, pasan 10 años, ponele. Un día estoy en mi casa, suena el teléfono, yo estaba justo al lado del teléfono, atiendo. Hola, ¿qué tal? Hola, doctor Rey, soy el señor fulano, ¿se acuerda de mí? Sí, le digo, me acuerdo de usted. Bueno, quiero que me venga a ver a casa porque no estoy bien. Bueno, lo voy a ver. Bueno, no tenía nada, era una boludez. Pero le digo, ¿y el colon? No, dice, el colon estoy bárbaro, nunca más tuve más nada, me controlo, estoy fenómeno, no, estoy bárbaro. O sea que el viejo vivió 10 años más. De acá, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es, señores, la medicina es difícil, pero yo le aseguro que si usted no revisa a los pacientes es mucho más difícil.
Si usted no se toma el trabajo de palparle el abdomen a un paciente, mucho más difícil. Cuando usted le palpa el abdomen a un paciente, usted tiene que estar concentrado en sus dedos. Tiene que estar en una situación de alto grado de concentración. Usted no puede estar palpándole el abdomen y pensando en su novia o pensando en el gol de Cavani. Tiene que estar pensando en que usted está buscando un cáncer. Y usted tiene que poner su cabeza en la puntita de los dedos. Así como cuando usted está escuchando en el estetoscopio, usted pone su cabeza en las válvulas cardíacas. Esto es lo mismo. Usted tiene que palpar el abdomen en estado de concentración. Entonces esa es la única manera de no tragarse un tumor. Entonces mire que hay tumores que se palpan, pero se palpan si usted lo revisa. Si usted no lo revisa, por supuesto no se lo va a palpar. Entonces es muy importante que usted revise a los pacientes. Muy importante que revise a los pacientes. ¿Mm? Hace unos poquitos años tuvimos a una señora, una médica del Tornú, la esposa del doctor Benedetto, que se despierta un día a la mañana, después de dormir, y dice, tengo un cáncer de colon, me tengo que hacer la colonoscopía. Con esta intuición, tengo un cáncer de colon, me tengo que hacer la colonoscopía. Va a hacerse la colonoscopía, tenía un cáncer de recto. Bueno, cuando la estudian, el cáncer de recto ya tenía metástasis por todo el mediastino, los pulmones. Esto que hablábamos de que el cáncer de recto se disemina rápidamente al mediastino y al pulmón, se murió en 6 meses. Entonces, otro caso. Tuvimos un chico de 25 años, alumno de la facultad. Se interna con un íleo en el CEMIC. Yo le pido al decano de la facultad, que era uno de los fundadores del CEMIC, que vaya a averiguar cómo estaba el chico. Lo va a ver y me dice, Ricardo tiene 2 cánceres de colon, 2 simultáneos. Le digo, pero tiene 25 años. Me dice, pero este chico tiene una colitis ulcerosa. Una colitis ulcerosa que nunca se trató adecuadamente porque la mamá se negaba a que tuviera tratamiento médico y le hacía tratamiento homeopático. Bueno, le sacan los 2 cánceres con tanta mala leche que al mes el chico hace una metástasis gigantesca en la zona lumbar y fallece a los 2 meses por su cáncer de colon. El papá se lo llevó a vivir a España, y los padres estaban separados. El chico me escribía de España, me mandaba mail, y acá estoy, doctor Rey, me estoy muriendo, estoy con morfina, le mando muchos saludos, mándele el saludo a todos los muchachos. Un espanto. Hasta que un día no me escribió más, y al poco tiempo me escribe la madre y me dice, mire doctor, yo sé que él lo quería mucho a usted, lo apreciaba mucho, y le aviso que falleció. La verdad que una bronca negra, porque si el chico o la madre le hubiera tratado su colitis ulcerosa adecuadamente, probablemente no hubiera hecho cáncer, ¿no? Pero fíjense que paciente joven con cáncer tiene una colitis ulcerosa. Entonces, cuando es un tipo joven hay que pensar o que tiene una colitis ulcerosa, o que tiene un Crohn, o que tiene pólipos genéticos de alguna poliposis genética que hace que el tipo se agarre un cáncer a los 30. ¿Mm? Bueno, les quería contar un poquito estos casitos. Hace unos años también me pidió el doctor Schneider que vaya a ver una señora al hospital italiano de San Justo, que era la madre de un amigo de él. Como Schneider, que es pediatra, me dice, mira, yo no entiendo nada, anda vos que sos clínico,
La voy a ver a la señora. La señora tenía un cuadro suboclusivo, tenía una oclusión intestinal, no completa, pero un cuadro suboclusivo. Se escuchaban los ruidos de lucha. Pero cuando la interrogo a la familia, me entero que la señora en el último año había perdido 20 kilos de peso, tenía pérdida de apetito y cambio de ritmo evacuatorio. Entonces era evidente que la que tenía la señora era un cáncer de colon. Bueno, hablé ahí con los cirujanos, no la quisieron operar porque era una señora de 80 y pico de años, 88 años. La dejaron morir y se murió. Entonces, la medicina no es tan difícil si uno interroga y si uno revisa. Si usted no interroga, si usted no revisa, es muy difícil hacer los diagnósticos. Entonces, muchachos, hay que tomarse el tiempo para hablar con la gente, hay que tomarse el tiempo para revisarla a la gente. Hay que revisarle el abdomen a la gente. Y revisarle el abdomen con atención, poniendo atención en lo que usted está haciendo. ¿Mm? Bueno, no sé si quieren preguntar algo. He visto también casos de linfoma por enfermedad celíaca, tipos celíacos que no cumplían la dieta, hacían lo que querían con la dieta y un día se mandaron un linfoma y se murieron. Coma de intestino y se murieron. Eso he visto, He visto también. Morir por un linfoma intestinal por una enfermedad celíaca maltratada. Muchas gracias, Bueno, doctor. no sé si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda. Profe, yo tengo una duda solo de la clase 2, A ver, porque trata de hepatograma y quería saber si los temas que se van a tratar en la clase 2 se va a caer en el examen o no. no, no, ya aclaramos que no. Todo lo que es hígado va a Perfecto, ser después se va a tomar en el final. perfecto. Muchas gracias, doctor. Todo lo que es hígado se va a tomar en el final. Entonces, hoy a las 6:30 vamos a dar la primera clase de hígado. Es una clase importante porque vamos a hablar sobre todo vamos a hablar de insuficiencia hepática. Si nos da el tiempo, quizá hablamos un poquito de hipertensión portal también. Pero fundamentalmente vamos a hablar de insuficiencia hepática. Es un tema muy importante para entender la cirrosis y para entender también las formas de insuficiencia hepática fulminantes, ¿no? Que el paciente se puede morir en pocos días. Eso, la clase que vamos a dar a las 6:30 no entra dentro del examen que tomamos la semana que viene. La semana que viene les pido que estén temprano para dar el examen, así empezamos todos juntos y van a tener el examen de neuro y el examen de tubo digestivo. Por supuesto, tienen que aprobar ambos, el de neuro y el de tubo digestivo, y tienen que aprobar el oral en los hospitales. Bueno, si no hay preguntas, dejamos y seguimos a las 6:30. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Hasta luego.